Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre tipos numéricos. En los videos tutoriales pasados hemos hablado sobre tipos predefinidos y tipos customizados. En este caso vamos a profundizar un poco más en lo que son tipos numéricos, específicamente en los numéricos, ¿ok? Entonces a continuación vamos a ver el contenido del video. Acá tenemos el contenido del video, vamos a hablar qué son literales numéricos, cómo el compilador infiere los literales numéricos. Si por si acaso no entiendes qué son los literales, te recomiendo que veas el video, si no me equivoco, el video 2, ya que ahí hablamos un poco de literales. Entonces vamos a ver cómo el compilador infiere los literales numéricos, vamos a hablar sobre sufijos numéricos, conversiones numéricas, operadores aritméticos, incremento y decremento de operadores, valores float y double especiales, double versus decimal, una diferencia, ¿verdad? Y no se olviden que el próximo video va a ser tipos booleanos y operadores. Ok, acá tenemos un cuadro donde está representado todos los tipos numéricos predefinidos. Acá yo marqué o sombreé int long. ¿Por qué? Vamos a ver un concepto. Tenemos que el tipo integer y long del grupo de los integrales. Por cierto, acá si vemos tenemos tres grupos en este cuadro: integrales firmados, integrales no firmados y los reales. Tenemos tres grupos de los tipos numéricos que son predefinidos. Entonces tenemos que el tipo integer y long del grupo de los tipos integrales son los de primera clase. ¿Por qué dicen de primera clase? Porque son simplemente favorecidos por C# y en el tiempo de ejecución. Lo maneja de una manera, digamos, especial. Entonces, los tipos float y double son típicamente usados para cálculos científicos, y por otro lado el tipo decimal es usado para cálculos financieros. Ahora, en los literales integrales, nosotros podemos usar una notación decimal o hexadecimal sin ningún problema. Vamos a ver eso, cómo explicamos eso en un ejemplo con el Visual Studio. Entonces, vamos a declarar una variable integer, digamos, x igual a, se me ocurre, 127. ¿Ok? Ese 127, como le dije hace un momento, es un literal. Y ahí hemos declarado que este x es de tipo integer. ¿Ok? Ahora, te decía, esto está en base decimal. Pero ahora nosotros podemos también declarar, y el compilador va a entender de la misma manera como si entendiera de decimal, pero con una notación hexadecimal. Por ejemplo, si nosotros declaramos una variable tipo long, vamos a llamarla y declaramos, por ejemplo, 0x7f. Este 0x es lo que representa una notación hexadecimal, es como un prefijo. Este es un ejemplo de ello, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos declaraciones de variables son entendidas por C# sin ningún problema, digamos. O sea, tú puedes declarar un valor como decimal, y si dominas o por A o B quieres trabajar con hexadecimales, también puedes declararlo de esta manera, sin ningún problema. Bueno, así como tú con los valores integrales puedes declarar bien decimal o bien como hexadecimal, en la parte de los reales, vamos a volver a las diapositivas. En este caso, cuando tú usas un tipo real, puede ser usado decimal o exponencial. Vamos a ver eso cómo se declara en un ejemplo. Ahora, vamos a volver al Visual Studio. Entonces acá hemos declarado como decimal o hexadecimal, pero con los reales ya es diferente. Cuando tú declaras un valor, por ejemplo, double, porque los reales son float, double y decimal, tú no puedes crear otro valor cuando hablamos de real, ¿verdad? Entonces creas un valor double igual a, bueno, me falta la variable, d igual a 1.5. Entonces decimos que también acá puedes crear una notación decimal y exponencial. Una notación exponencial se declara de la siguiente manera. Por ejemplo, double millón igual a 1, y esta es la palabra clave. Cuando tú veas una E en una declaración o en un literal, es porque están hablando de un valor exponencial que obedece a los tipos de grupos reales, ¿verdad? E06, digamos. Esa es una declaración, por ejemplo, con una manera exponencial. Es un pocamente usado, pero te lo estoy mostrando para que más o menos tengas idea si te encuentras con algo así. Ok, continuemos. Volvamos a las diapositivas. Ok, tenemos acá un segundo concepto que dice: por defecto el compilador infiere que un literal numérico es double o de tipo integral.
Entonces, qué quiere decir eso? Bueno, si, si el literal contiene un punto decimal en el valor, digamos, o un símbolo e, que estamos hablando que es exponencial, entonces el compilador entiende que esto es un doble. Lo vamos a ver con un ejemplo. De otra manera, si es que no ve un punto decimal en ese valor o una exponencial, va a ser entendido o simplemente va a encajar dentro de estos de acá. Y va a entender como si fuera un integer, o un long, o un integer o long. ¿Ok? Como le digo, no hay que profundizar mucho en esto, pero hay que tenerlo mucho en cuenta. Si es que no lo entiende como double, simplemente va a caer en estos cuatro valores que estoy mostrando acá. En el int, el long, uint o ulong. Si es que no lo entiende como double. ¿Ok? Pero normalmente el compilador infiere esas dos cosas. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Vamos al Visual Studio ahora. Por ejemplo, vamos a ver cómo el compilador entiende, ¿ya? ¿Ok? Por suerte existe un método que se llama getType, que lo que te muestra es el tipo de valor que tú estás declarando. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a imprimir algo en consola, console.writeLine. Por ejemplo, si declaramos algo así, 1.7, y como le digo, bueno, 1.7 es un valor numérico, ¿verdad? Entonces, un valor numérico tiene también propiedades. Una de esas es getType. Entonces, como es un método, vamos a abrir y cerrar paréntesis. Vamos a cerrarlo todo y vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ejecutar esto. Entonces, vamos a ver qué tipo es este. Dijimos que si aparece un punto decimal en el valor, que el compilador lo va a entender como si fuera un double. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente, vemos que es de tipo double. Ahora dijimos también si es que si el compilador ve una E que representa un valor exponencial, también lo va a entender como double. Vamos a copiar y pegar y vamos a poner un valor acá que tenga una E, digamos. 1E07, digamos, ok, punto getType. Vamos a ver qué pasa. También lo entiende como double. Entonces hasta ahí estamos bien. Estamos comprobando que el compilador entiende cuando ve un punto decimal o una letra E, que lo entiende como double. Ahora vamos a declarar otro valor, o vamos a ver otro valor que no contenga punto decimal y que no contenga, digamos, el valor e exponencial. Vamos a copiar y pegar un valor, digamos, ahora vamos a declarar un valor 7, digamos, a ver qué pasa. Bueno, podemos inferir que el 7 es para un valor integer, pero un valor integer ocupa 32 bits. Hay integer de 8 bits, de 16 bits, de 32 y de 64 bits también. En este caso, este de acá es de 32 bits. Ok, entonces estamos viendo que a diferencia de este es valor integer. Vamos a declarar otro valor de tipo, digamos que contenga un sufijo hexadecimal, a ver qué pasa. Ok, si es hexadecimal sabemos que va a tener un sufijo que es 0x y todo lo demás que tú quieras escribir, 0x, no sé, se me ocurre esto, punto getTime, vamos a ver qué es lo que... Entonces esto va a ser uint32. ¿Se dieron cuenta? Siempre los valores que tú declaras que sean diferentes a estos de acá, va a caer en integer 32 o uinteger o long o ulong. ¿Ok? Espero estar siendo claro en esta parte, que la verdad no hay mucha dificultad. Entonces vamos a seguir ahora. Vamos ahora a hablar vamos a ver qué tenemos en las diapositivas. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre sufijos ahora. Como verán acá, después de tres conceptos de sufijos, tenemos un cuadro. Este cuadro que nos muestra, digamos, una descripción de los sufijos que se usan en cuanto a una declaración de un valor numérico, ¿verdad? Tenemos a la categoría F, que es un float, a D, que es un double, a M, que es un decimal,
AU, que es una combinación de uint o ulong, y L, que es long o ulong. ¿Ok? Un ejemplo de esto acá está, un float, cómo se declara. No necesariamente lo tienes que declarar así, pero digamos que se recomienda. Un double, tú lo puedes, digamos, asignar un valor así, 1 con D. Entiende que va a ser un double. ¿Ok? No necesariamente tienes que declararlo así, pero si quieres especificar bien, entonces digamos que así, ¿no? En decimal, un ejemplo de un decimal, un ejemplo de un uint y un ejemplo de ulong. Okay, tenemos acá que dice sufijo U y L, que son estos al último, son raramente usados porque uni, long y ulong types pueden ser casi siempre inferidos o implícitamente convertidos desde un tipo int, lo cual es verdad. Lo podemos ver en un ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, la palabra acá implícitamente quiere decir que hace una conversión casi automática que no necesitas tú hacer un cast. Te voy a dar un ejemplo para que simplemente no te pierdas. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si yo declaro un valor, es un valor int igual a 10, esto es perfectamente válido. Por ejemplo, que hagas long int igual a x. ¿Me entiendes? Acá le falta la t. Eso es perfectamente válido porque infiere. Es por eso que en la diapositiva tenemos como concepto que el sufijo u y l son raramente usados porque estos tipos pueden ser casi siempre inferidos o implícitamente convertidos desde un tipo integer. ¿Ok? Ahora, el sufijo d, que estamos hablando de double, es técnicamente redundante porque el compilador infiere que este sería un tipo double cuando le agregamos un punto decimal al número. Esto quiere decir que, no hay necesidad que tú agregues un sufijo d, pero esta es digamos, la definición o la asignación formal, ¿no? De cómo se declara un double. Pero ya desde que tú le pones un 1 punto y algo, ya va a entender que es un double, ¿verdad? Por ejemplo, podemos declarar un valor double acá. Double, digamos x, bueno, ya otra variable, z igual a 4.0. Ya el compilador es redundante, por ejemplo, poner esto, el sufijo d. Ya es mucha redundancia porque ya el compilador entiende cuando ve un punto que va a ser double, ¿verdad? Ok, sigamos. Y en esta parte de acá tenemos que los sufijos f y m, que es float y decimal, son más útiles y deberían ser aplicados cuando especificamos un float o un decimal. ¿Cómo es entendido esto? Digamos, a ver. Por ejemplo, vamos al Visual Studio. ¿Cómo vemos esto? Digamos, si nosotros declaramos un valor float, ¿ok? Y le vamos a llamar c, ¿ok? Igual a 4.5. Si yo lo dejo ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Esto puede ser inferido. Oh, es más, ya tenemos acá a un error. Digamos, ahí dice el error. Literal, tipo de literal double no puede ser implícitamente convertido para float. O sea, el compilador entiende que este es un double. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes convertirlo explícitamente, digamos, o tú puedes, como ahí dice, tú puedes agregar el sufijo f. Al agregar el sufijo f, tú ya le estás diciendo que esto es un float. Así de simple. Y igual pasa con el otro, ¿no? Con el decimal. Simplemente le tiene que agregar la letra M para que reconozca el tipo verdadero, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué tenemos más. ¿Qué más tenemos en las diapositivas? Ya vimos el cuadro. Dice, bueno, vamos a hablar ahora de conversiones, ¿no? Las conversiones de los tipos integrales son implícitas cuando el tipo al que quieres convertir representa un posible valor dentro de esos tipos integrales. De otra manera se requerirá una conversión explícita. Eso es lo que ya más o menos vimos hace un rato. Esto lo podemos ver con otro ejemplo.
Ok, por ejemplo, yo declaro un valor integer x igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Una conversión implícita es esta, long, digamos, y igual a x. No pasa nada, este número está contenido acá y por ende tú está siendo convertido a long sin ningún problema. Este x que es integer está siendo convertido ahora a un valor long que va a ser asignado en i. Pero como vemos la conversión explícita, por ejemplo, si yo declaro un valor short o quiero convertirlo a short, mejor dicho, z y digamos sx, yo lo quiero convertir a short, ¿verdad? Entonces, como ese número no está convertido, no está contenido en este, entonces yo necesito un cast. De lo contrario, por ejemplo, vemos un error. Si yo pongo igual a x, yo tengo un error ahí. Ahí está. Dice, no se puede implícitamente convertir el tipo integer para short. Necesitamos una conversión explícita. Entonces, explícita quiere decir esto. Un cast al tipo de valor que tú quieres. Short. Y ahí ya no tenemos ningún error. Ok. Ok, sigamos con las diapositivas. Dice, vamos a hablar entonces ahora un poquito de operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son definidos para todos los tipos numéricos excepto los tipos integrales de 8 y 16 bits. Vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente nosotros no vamos a poder realizar operaciones aritméticas con estos valores, que son de 8 bits y 16 bits, que son el S-byte, el short, el byte, el U-short. Después con todo lo demás sí podemos hacer, digamos, operaciones aritméticas, ¿verdad? Entonces vamos a, bueno, está de más creo yo decirte cuáles son los operadores aritméticos que ya conocemos, creo nosotros que tenemos por ejemplo el signo más, tenemos al signo menos que va a ser una sustracción, el más es una adición, el por o la estrella es una multiplicación, el de una división y el porcentaje que te va a arrojar un residuo, ¿verdad? Un residuo de una división, digamos. Entonces nosotros vamos a poder usar todos digamos, operadores aritméticos para todos los tipos, numéricos, excepto lo ya dicho que son de 8 bits y los de 16 bits, ¿verdad? Entonces, yo creo que está bueno, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo usar un operador, digamos. Simplemente podemos declarar una variable, integer x igual a 10, bueno, 10 más 5. Ahí estoy aplicando simplemente un operador aritmético y eso se puede imprimir, ¿verdad? Console.writeLine igual a, imprimimos ese resultado, x. Ahí, no se olviden del punto y coma siempre. Y tenemos que es 15. Así de simple. Así de simple se usa un operador aritmético. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Los operadores de incremento y decremento, que son representados por más o menos, incrementan o decrementan un valor de 1 en 1, ¿verdad? A ver, vamos a explicar esto con un ejemplo en el Visual Studio. Por ejemplo, vamos a declarar un valor integer x igual a 0. ¿Cómo se incrementa un valor, digamos? Utilizando el más o el menos. Esto es cómo se incrementa. Por ejemplo, vamos a imprimir algo en consola.writeLine y vamos a simplemente decirle que el x incremente. Nada más, haciendo así, x más. ¿Qué tenemos cuando ejecutamos esto? Tenemos que 0. Tenemos que 0, pero ahorita ya es 1. ¿Cómo vemos esto? Si yo imprimo, por ejemplo, ahorita el x, verán que x ya es 1. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahorita ya el x es 1, porque ha sido ya incrementado, pero ahorita está incrementado detrás del código, digamos. Ahora, la posición de donde tú pongas el más, porque este más puede ser
después de la variable o puede ser antes de la variable. Eso va a depender de cómo la expresión tú quieres que sea evaluada. Si quieres que sea evaluada antes o si quieres que sea evaluada después. Obviamente, si tú quieres que sea evaluada después, entonces va a ser a la derecha de la variable local. Si tú quieres que sea antes, entonces va a ser evaluada a la izquierda de la variable local, ¿verdad? En este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, vamos a comentar esto. Ya explicamos esto y ahora tenemos esto. ¿Esto qué tenemos acá? A ver, si ejecutamos, tenemos que es, bueno, en este caso es 1, pero vamos a dejar esto trabajando. Dijimos que hasta el momento ya es 1 esto, el x es 1, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahorita si ejecutamos esto. Ahora tenemos que es 2. ¿Se dan cuenta? Porque está siendo incrementado de 1 en 1. Ahora el x ya es, este x de acá ya es 2. No sé si me dejo entender. Su valor ahorita es 2. Ahora, ¿qué pasa si declaramos un decremento? Vamos a declarar un incremento ahorita. Vamos a declarar, digamos, menos menos. Que esta va a ser decrementado por 1. Entonces, en este momento, si acá tenemos que x es 2, ¿qué va a pasar si imprimimos ahorita? Ahora x es 1, porque está siendo decrementado de 1 en 1 en este caso. Entonces ahorita si nosotros imprimimos la variable x va a ser 1, ¿verdad? Ahí tenemos. Ok, entonces esto es en cuanto a cómo se usa un incremento o decremento de un valor. Ok, entonces sigamos con las diapositivas. A diferencia con los tipos integrales, tienen valores que operan con cierto especial tratamiento, dice. Estos especiales valores son el NaN, el infinito positivo, el infinito negativo y el menos cero. ¿Okay? Esto en realidad no creo que, bueno, yo hasta el momento no lo he usado, pero es importante de saber que al menos existen, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a ver cómo una aplicación de esto o cómo estos son, digamos, mostrados en pantalla, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un console.writeLine. Vamos a poner 1.0 entre 0.0 y vamos a ver qué obtenemos. Se dan cuenta, acá obtenemos un resultado llamado infinito. Ok, vamos a imprimir otros valores. Vamos a copiar y pegar esto para ahorrar tiempo. Por ejemplo, tenemos también bueno, vamos a imprimir el negativo en este caso. El negativo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces el infinito negativo. Ahora sigamos con otro ejemplo, a ver cómo imprimir el valor, digamos este valor de acá. Ya vimos ya vimos y ahora vamos a ver el NaN, cómo vemos un NaN o cómo un NaN es producido, digamos. Vamos a copiar y pegar. Estamos diciendo que si imprimimos un valor 0 con 0, vamos a obtener un NaN. Y así es como nosotros obtenemos un NaN, ¿verdad? Pero este NaN tiene un detalle. Por ejemplo, nosotros sabemos que este valor de acá es NaN, pero vamos a comparar este valor, vamos a igualar este valor con otro NaN y vamos a ver qué obtenemos. Por ejemplo, 0.0 entre 0.0 es igual, sabemos que es un NaN, pero por ejemplo vamos a igualarlo a un NaN, a ver qué nos bota. Doble.NaN. Bueno, yo puedo inferir ahí que me va a dar un valor de verdad, ¿verdad? Un true. Pero esto tiene algo curioso. El NaN, cuando tú utilizas los signos igual igual, todos sus valores van a ser, bueno, en este caso son valores diferentes. No va a ser evaluado como si fueran iguales. Por eso vamos a tener un false en este caso. A pesar de que nosotros sabemos que este resultado de acá es un NaN, como vimos en la ejecución. Ve, sabemos que este de acá es un NaN.
pero cuando lo igualamos con otro NaN, me sale que es false. Eso quiere decir que este valor NaN es diferente a otro valor NaN cuando tú lo igualas utilizando estos signos, ¿no? Igual, igual, o este operador igual, igual, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tú puedes analizar si un valor es NaN con esta palabra, digamos, o con este método, digamos, de este tipo. Console write line igual a, yo pongo acá, float.isNaN. Quiero saber si este valor que le voy a poner acá es NaN o no es NaN. Por ejemplo, 0.0 entre 0.0. Yo quiero saber si ese valor es NaN o no. Ok, vamos a ver vamos a comentar esto y vamos a imprimir acá. Ok, obtenemos ese error porque esto no es un valor float. Float, para definirlo, esto puede ser inferido como si fuera un double, pero para estar seguro que es un float, le agregamos la palabra f. Y ya no tenemos, me imagino que no tenemos error, ya ves. Entonces vamos a ver si esto es un NaN. Me dice que sí es un NaN. ¿Ya ves? Ahora también puedes usar, en vez de float.isNaN, puedes usar el double.isNaN. También es true, porque sí es un valor NaN. Ahora, hay otro método que sí te permite evaluar si es que un NaN es igual a otro NaN. ¿Okay? A diferencia de este que vimos hace un momento, que que me daba un false porque yo le ponía igual, igual. Hay un método que te permite igualar si son iguales o no son iguales. Y en este caso es el método es este. Console.writeLine, abrimos esto, abrimos paréntesis, object.equal. ¿Okay? Determina si un específico objeto es considerado igual a otro objeto. Eso es lo que te permite el método equal. Okay, entonces igual a 0.0 entre 0.0, porque está esperando el segundo objeto o el segundo valor, double, digamos, punto NaN. Ok, vamos a analizar eso. Y punto y coma. ¿Qué creen que ustedes que va a arrojar como resultado? Yo espero que sea un true, y va a ser un true, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es true. ¿Por qué? Porque este valor de acá, el 0.0 entre 0.0, es un valor double. Bueno, son valores double, de tipo double, pero su resultado es un NaN. Y este NaN es igual a un valor X NaN. Ok, sigamos. Por último tenemos el valor de tipo double. Es útil, digamos, para los cálculos científicos. Eso ya lo explicamos hace un momento. Los tipos double son útiles para los cálculos científicos, mientras que los decimales son útiles para los cálculos financieros. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora en cuanto a tipos numéricos. Espero que haya sido un poco clara mi explicación y nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar de los tipos booleanos y sus operadores. Ok, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Gracias.